días, hermanos. Ya nuestro hermano ha leído el pasaje, ha orado, así que vamos a dar inicio a lo que tenemos previsto para la predicación de esta mañana. Nada más permítanme, voy a colocar aquí un cronómetro porque no me gusta pasarme de tiempo. Muy bien, hermanos, pues vamos a seguir con nuestra carta, la epístola segunda de Pedro. Y estamos en el capítulo 1, casi terminando el capítulo 1. Y solamente para recordar cuál es el propósito o el tema principal de esta carta es la sana doctrina. Pedro quiere que sus iglesias, aquellas donde él ya las ha plantado, donde ya tienen pastores que están ahí trabajando, hermanos, miembros que están sirviendo, no pierdan de vista y no se desvíen de la sana doctrina. Por lo que en la semana pasada veíamos que la sana doctrina es el único mensaje. Nosotros en la iglesia no podemos estar recibiendo un mensaje que no sea la sana doctrina. No podemos aceptar un mensaje que no sea la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina, decíamos, nos mantiene confirmados, o sea, firmes en la palabra del Señor, nos mantiene estimulados, que es estar despiertos y alerta a lo que sucede, a las pruebas, a reaccionar. Y además, ese es el único mensaje que de verdad te puede motivar. Entonces aquí Pedro inicia el versículo 16 y sigue con este argumento. Así que el día de hoy vamos a ver que la sana doctrina no solamente es el mensaje, es el único mensaje, sino que es el mensaje verdadero. Porque Pedro está argumentando. Antes de que alguien pueda decir algo en contra de lo que él dijo, en versículos 12 al 15, él se adelanta y sigue dando argumentos para que veas que lo que te está diciendo, lo que está dejando claro acerca de la sana doctrina, tiene fundamento, es real. Entonces vean, voy a leer para ustedes el pasaje. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosas inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos en él en el Monte Santo. Con él en el Monte Santo. Hace poco tiempo estaba evangelizando compartiendo, platicando con algunas personas que son inconversas, pero la postura de estas personas era de, no, nosotros no creemos en el Cristo. Creemos en un Dios, pero no el que te dice la Biblia y mucho menos creemos en la iglesia, porque nuestra base es mucho más científica. Ellos me decían esto, ¿no? Entonces, para ellos, la evidencia científica elimina la existencia de Cristo. Pero yo les hacía una pregunta, porque decían, ¿cómo vas a creer en alguien a quien ni siquiera puedes ver? ¿Cómo puedes confiar en alguien a quien no has visto ni escuchado? Y yo les pregunté, bueno, ¿tú crees que Hitler existió? Y la respuesta obvia fue, pues claro que creemos que Hitler existió. Entonces le digo, ¿por qué crees que existió Hitler si tú nunca lo viste? Tú nunca lo escuchaste, ni siquiera lo conociste. ¿Cómo crees entonces en Hitler? Dice, bueno, porque hay una evidencia histórica que me habla de Hitler, me contestaron ellos. Pues de la misma manera, precisamente por eso el cristianismo y la sana doctrina son tan sólidos. Porque no hay evidencia más sustentada, fundamentada y sólida que la palabra del Señor. No hay un mensaje que sea más verdadero y que tenga más argumentos para creer en ello que la Biblia. No hay ningún acontecimiento histórico que se compare a lo que la Biblia registra. Por eso es un mensaje tan seguro para nosotros, porque está revelando verdades no solamente espirituales para el día de hoy, sino que es una historia completa de la humanidad y está registrado ahí. Entonces nosotros tenemos un fundamento y una confianza, una seguridad en la palabra del Señor, siempre y cuando esta es expuesta o predicada de la manera correcta,
cuando esta es la sana doctrina entregada. Así que el día de hoy vamos a ver que la sana doctrina es el mensaje verdadero que nos llama a vivir, primero que nada, fundamentados en la verdad absoluta, confiados en el testimonio apostólico y seguros en la revelación divina, que prácticamente estos 3 puntos son casi lo mismo, pero todos ellos están apuntando a una sola idea. Este es el mensaje verdadero, que es lo que está expresando Pedro. Lo que yo les digo, esa es la verdad. Entonces, veamos el primer punto. Fundamentados en la verdad absoluta, versículo 16 dice: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que nosotros fuimos testigos oculares de su majestad. Para primero ir desmenuzando el versículo, vean, aquí dice ¿por qué? De nueva cuenta, siempre lo vamos a enfatizar, estas palabras son importantes porque nos conectan. Entonces Pedro, ¿cómo sé yo que Pedro sigue argumentando sobre lo mismo que me dijo la vez pasada? Por estas palabras. Son conexiones, esta es una conexión. Él sigue con su idea. Él nos sigue hablando de lo mismo que nos acaba de decir en versículos anteriores. Es una conexión donde todavía nos sigue hablando entonces de la sana doctrina, porque ese era el tema que mencionaba y es el tema general de la carta. Y en esta ocasión, como les digo, no solamente está enfatizando que es el único mensaje que tenemos para creer, sino que es el mensaje verdadero que tú puedes creer y confiar. Por eso les recuerda, dice, cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este dar a conocer, en el original, esta palabra tiene la idea de revelar. Observen esa palabra, ya que estaban hablando justamente de la revelación de una verdad absoluta y divina de parte de Dios. Él está diciendo, miren, cuando nosotros les revelamos eso que Dios ha revelado a ustedes. Colosenses 1:27 dice, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Estas revelaciones vienen a ser cosas que antes no se conocían, eran misterios, pero que en algún punto Dios dijo, lo revelo, lo muestro, lo hago claro y conocido, entendible. Y el punto de enfatizar en esta frase que menciona Pedro, el poder y la venida, nos habla justamente de esta revelación de la promesa de que el Señor va a volver. Dice un teólogo muy reconocido, puesto que Pedro relaciona la frase poder y la venida con la aparición del Señor Jesucristo, según el contexto de ese versículo, esto es un seguro indicador de que se refería al regreso de Cristo, o sea, a la segunda venida. La descripción ciertamente no calza con la primera venida de Jesús, que venía con mansedumbre y humildad. Así que nos está revelando, nos está diciendo, miren, yo ya les enseñé, dice Pedro, acuérdense, yo ya les enseñé, yo ya les prediqué a Cristo, el mensaje verdadero, y ese Cristo que va a volver, porque ese es el Cristo verdadero, el Cristo que volverá, no lo que los judíos en ese tiempo estaban haciendo, que esperaban apenas la primera venida del Mesías, no, ese es falso, este sí es un mensaje verdadero. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Eso es lo que Pedro les recuerda que ya les había enseñado. Y el punto está aquí, vean, la siguiente frase es la que nos empieza a hablar y la que nos está haciendo distinguir que Pedro se refiere a que lo que él dice es una verdad absoluta. Dice, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Y esta frase es fundamental, porque ellos no estaban basando su verdad, su conocimiento, su confianza simplemente en inventos humanos. No están basando su verdad en filosofías o en sabiduría del mundo. No, el día de hoy, tú platicas con las personas
Y lo que está de moda es el relativismo, que prácticamente el relativismo es, no existe una verdad que sea absoluta, sino que todo es relativo, es subjetivo, es ambiguo, es gris. Tú no puedes, según el mundo, tú no puedes distinguir entre blanco y negro, porque para algunos el blanco va a ser negro y el negro va a ser blanco. Esa es la verdad del día de hoy. Entonces, como todo es relativo, tú vas a tener tu verdad y yo voy a tener mi verdad y todas van a ser verdades porque es relativo. Pero la Biblia no te dice eso. El Señor no dice eso. El Señor habla con absolutismo. Esta es la única verdad. La gente dice, todos los caminos llevan a Roma. Cualquier religión te puede salvar. Ser bueno te puede salvar. Dios dice, no. El único camino es Cristo. Hay verdades absolutas. Y la sana doctrina nos llama a vivir fundamentados justamente en una verdad que es absoluta, la palabra. Esto incluso lo hace, diciéndolo Pedro, atacando lo que habitualmente podría ser un falso sectario, un falso maestro para conseguir lo que quiere, que es utilizar fábulas ingeniosamente inventadas. ¿Qué son estas fábulas ingeniosamente inventadas que menciona aquí Pedro? Él está diciendo, mira, no estamos siguiendo nosotros simplemente ideas personales. No estamos predicando solamente nuestras preferencias. No es sabiduría propia y del mundo. Lo que nosotros venimos a mencionar, que es la verdad absoluta y que es el mensaje verdadero, no proviene de nosotros, sino que esto está mucho más allá de una mente humana. La idea de esta frase es resaltar lo bien elaboradas que están hechas muchas de las mentiras que afectan el día de hoy la sana doctrina y la verdad absoluta. ¿Y saben cuál es el problema de todas estas mentiras, de las falsas religiones, de las sectas? Lo peligroso es que tenemos una verdad absoluta, pero toman la verdad absoluta y la tuercen, haciéndola una mentira, haciéndola una falsedad. Y entonces, como se parece mucho a lo que nosotros decimos, parece que es la verdad, pero termina siendo una mentira que está engañando a la gente y yendo directo al infierno sin escuchar el verdadero evangelio, sin escuchar la verdadera sana doctrina. Y cuidado, porque ¿saben qué es lo peligroso para nosotros? Yo puedo estar aquí, yo puedo pasar toda mi vida en una iglesia donde se predica la sana doctrina y yo, aún así, no creerla. Yo puedo pasar toda mi vida malinterpretando esta verdad y torciéndola y aplicándola entonces de forma a mi preferencia y no viviendo ese mensaje verdadero. Por eso nosotros tenemos que evaluar el discernimiento que yo estoy desarrollando, que yo estoy teniendo. ¿Qué tanto acepto yo de verdad aquello que se me enseña? No, sabes que esa enseñanza no me gusta y no la recibo, porque para mí esto significa algo diferente. Y lo dije la semana pasada, no importa lo que tal pasaje signifique para mí o para usted, sino qué dijo Dios ahí, qué es lo que significa para Dios, qué es lo que Dios nos estaba tratando de expresar con eso. No lo que yo pienso, lo que usted piensa, sino lo que Dios piensa. Eso es lo que la hace una verdad absoluta. ¿Y cómo sé yo que está hablando de esta verdad absoluta fundamentada? Porque lo que hace Pablo es un contraste. Él está diciendo, mira, nosotros no somos así, que como ellos, que hacen fábulas ingeniosamente inventadas con sabiduría del mundo y filosofía, sino que nosotros sí creemos una verdad absoluta. ¿Por qué? Dice, porque fuimos testigos oculares de su majestad. Ellos dicen, mira, a mí nadie me lo contó, yo lo vi. ¿Qué mayor registro verdadero que el hecho de que ellos lo hayan visto? Ellos presenciaron todo aquello que les estaban enseñando.
De seguro algunos de ustedes han estudiado o han tomado clases de la metodología de la investigación. Es una clase que a todos nos aburre y que todos quisiéramos evitar. Es más, esa es la típica clase donde el profe iba a no hacer nada y perdíamos la hora completa, normalmente. Pero es un estudio muy importante. ¿Saben qué hace la metodología de la investigación? Esto se dedica a investigar metodológicamente correcto, o sea, utilizando un método adecuado para saber que las cosas son verdad. Entonces, ¿cómo sé yo que tal noticia es verdadera? Bueno, la metodología de la investigación me dice, mira, pues tienes estas fuentes. Y desde niños nos decían, no, hay fuentes primarias, secundarias y terciarias. Y las primarias pues son más confiables. Mientras más fuentes primarias haya, pues sabes que es más veraz esa noticia. Si en la noticia yo veo algo, yo tengo que saber de dónde viene eso. Por eso el día de hoy, de repente, podemos tal vez reírnos un poco de personas que antes nos decían, no creas todo lo que ves en la tele, y de repente ellos creen todo lo que ven en TikTok o en Instagram. ¿Y qué les decimos? No, ve las fuentes. ¿Cuál fue tu fuente para decir eso? TikTok. No, un TikTok no es una fuente. Y es eso justamente, la metodología de la investigación dice, no, vamos a lo que puede darle más veracidad y confianza y seguridad a eso que se está investigando. ¿Por qué lo menciono? En la metodología de la investigación, una de las fuentes primarias más importantes que le dan más fuerza a algo es el que haya testigos. Si hubo un testigo ocular que lo vio de las cosas, hace que eso, esa noticia, ese mensaje, eso que te platican, tenga mucha verdad. Y aquí Pedro dice, nosotros no estamos inventando como ellos. No hacemos fábulas de sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros lo vimos. Es una fuente segurísima porque te lo estoy contando yo que lo viví y que lo vi, dice Pedro. Hermanos, de verdad, ¿consideran esta revelación como una verdad absoluta? ¿De verdad piensan que nuestra vida puede estar fundamentado en lo que dice aquí? ¿En quién dice aquí quién es Dios? ¿En qué dice Dios sobre cómo debo de vivir? ¿De verdad lo creemos? ¿Su totalidad? ¿O son como unas personas que me dijeron una vez, bueno, la verdad absoluta, la Biblia es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento son opiniones personales de un hombre machista como Pablo? Y entonces hacen esta verdad absoluta, hacen la Biblia un menú. Y yo digo, bueno, lo que sí tomo de este menú son estas cosas, el resto lo desecho. Pero de verdad, ¿tú crees la totalidad de lo que dice aquí? ¿Confías en ella? ¿Es suficiente lo que Dios provee aquí para tu vida? O, bueno, es cierto que esa es la verdad que me ha salvado, pero para situaciones externas yo necesito psicología. Yo necesito esa filosofía que me hace sentir seguro y tranquilo, no tanto Dios, porque ese es el peligro que corremos. Corremos el peligro de decir, puedo confiar en verdades que no son absolutas, que son relativas, y dejar de lado la verdad absoluta que sí te consuela, que sí te confronta, que sí te aconseja, que sí te conforta. Obviamente creo que al hacer esta pregunta la mayoría vamos a contestar, claro que sí, yo creo que esa es la verdad absoluta. La mayoría contestaríamos eso. Pero mucho puedo hablar yo con mi boca. Otra cosa es la realidad de cómo son las cosas en mi vida. Entonces, ¿cómo sé yo realmente que de verdad creo esta verdad absoluta? ¿Cómo lo sé? Bueno, es tan sencillo como ver que tanto esta verdad se ve reflejada en mi vida. Y bueno, para saber eso tengo que ver de qué habla esa verdad.
Bueno, esa verdad habla del Dios verdadero. ¿Qué tanto me interesa mi Dios? ¿Qué tanto quiero conocer yo a mi Dios? ¿Qué tanto quiero pasar tiempo con mi Dios? ¿Qué tanto quiero agradecerle a mi Dios? Ese tiempo invertido va a evidenciar realmente qué tanto yo tengo mi vida fundamentada en esta verdad. Y no es jactancia, esto lo cuento más bien como un mal ejemplo para que veamos lo peligroso que es la religiosidad. Yo a los 13 años ya había leído la Biblia, fíjense, completa, toda la Biblia, por lo menos 3 veces, a los 13 años. Pero, aunque yo la había leído completa ya 13 veces, yo no era creyente, para empezar. Yo no le daba valor para nada a lo que decía aquí. Y no pensaba ni siquiera que esta fuera la palabra de Dios. ¿Saben por qué leía yo? Porque mis padres me decían que tenía que leer. Y porque veía que las demás personas en la iglesia leían. Y que los niños de mi edad leían. Entonces decía, pues yo tengo que leer. Todos hacen lo mismo y voy a quedar bien con mis papás y todo va a estar bien. Entonces la pude leer completa 3 veces. Siendo inconverso. Siendo un niño y sin darle valor. ¿Por qué lo menciono? ¿Cuánto más no podrá un creyente verdadero, alguien que confía plenamente en ella, alguien que de verdad la valora, cuánto más no podrá dedicarle este tiempo? Si un niño o un jovencito de 13 años inconverso que no la valoraba podía leerla, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Y entonces yo te pregunto, ¿cuánto de verdad? ¿Cuánto le dedicas? ¿Cuánto te interesa? ¿Qué tan grande es tu Dios? Como les decía la semana pasada, ¿tu Dios es suficientemente grande como para que tú digas, quiero conocerlo y quiero saber quién es Él y le quiero dar el valor? ¿O tenemos un Dios chiquito? Un Dios chiquito que no es tan interesante, que no me importa tanto, que no tiene tanto valor para mí. Porque una vez que el Señor abrió mis ojos, cuando yo empecé a leerla, hubo cuestiones de esta verdad. O sea, si es la verdad absoluta, yo quiero saber qué significa esto. Y decía yo, pero ¿por qué un hombre descuartiza a una mujer en 12 partes y las envía a otras tribus? Yo leí eso y yo quería entenderlo. Cuando lo leía antes, 3, 4 veces que ya lo había leído, ni me interesaba, ni tuvo mayor relevancia. Pero una vez yo fui creyente, empezaron a surgir dudas, cuestiones. ¿Pero por qué un hombre hace eso? De repente yo decía, ¿pero por qué una mujer como Esther es exaltada si ve lo que está haciendo, cómo estaba viviendo en su tiempo y por qué no estaba, se supone, allá con el pueblo y está aquí con un rey, prácticamente lista para adulterar o fornicar? ¿Por qué la exaltan? Yo no entendía. ¿Por qué Sansón es un hombre presentado de cierta manera si está deshonrando a sus padres? Y todas esas dudas surgieron solamente porque le empecé a dar valor. Hermano, ¿tienes dudas de la Biblia? ¿Saben por qué surgen las dudas? Porque no entendemos todo y no conocemos todo, pero queremos hacerlo. Queremos conocer más a Dios y queremos saber más qué dice su mensaje. ¿No tienes dudas? ¿No te interesa saber qué dice el Señor? ¿No te interesa saber qué piensa tu Dios? ¿O por qué Dios dejó eso ahí para nosotros? Eso, hermanos, esa evaluación que tú vas a hacer, ese autoexamen te va a ayudar. Es el que nos va a hacer darnos cuenta realmente cuánto estoy yo fundamentando mi vida en esa verdad absoluta. Pero Pedro no deja las cosas ahí. Él sigue con su argumento. Y no solamente estamos fundamentados en esta verdad absoluta, sino que estamos confiados en el testimonio apostólico. Porque vean lo que dice el versículo 17. Pedro acaba de decirles, mira, fuimos testigos oculares, y lo dice, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Aquí está presentando ese testimonio o esa perspectiva
o te está platicando ese chisme desde su perspectiva. O sea, te está diciendo, mira, chécate lo que yo vi y lo que te estoy platicando que sucedió. Te estoy dando fe, te estoy dando testimonio, te estoy contando lo que los apóstoles pudimos observar. Por eso dice, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, entonces, ¿qué pasó? La majestuosa gloria le hizo una declaración. Comentó algo la majestuosa gloria, algo acerca de Cristo. Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Tal como el día de hoy se ataca al Dios verdadero. Tal como el día de hoy se ataca el evangelio verdadero. Y aquí nos está diciendo, mira, si una persona no cree, no honra al Hijo, no honra a Cristo como Dios, pues tampoco va a honrar al Padre. Es una deshonra para el Padre, porque Cristo es Dios. Y luego nos topamos con personas que dicen, no, Jesús es solamente el Hijo. O dicen cosas peores como que Jesús era hermano del diablo. Y, sí, hermano, bueno, esa es su postura. Nosotros tenemos un testimonio apostólico en el cual podemos confiar. Y no me refiero a apostólico de la secta apostólica, sino hablo apostólico de que los apóstoles daban ese testimonio. No hay mayor gloria, no hay mayor honor que el que proviene del Padre, que el que proviene del Creador, que el que proviene del principio y del fin. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Dice que Cristo, está platicando ahí Pedro, Cristo recibió honor y gloria de Dios Padre. Para que no quede duda, todos esos judíos que estaban en contra de esas verdades, todas esas religiones paganas, ya no iban a tener ninguna fuerza, porque él dice, vean el testimonio que les estoy dando, que yo vi y que yo escuché, para que vean en qué pueden confiar. Y que no estén prestando atención a lo de allá, a esas mentiras, no, enfóquense aquí. Este es el testimonio apostólico que les estamos dando. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La majestuosa gloria que ven ahí en el versículo dice que la majestuosa gloria declaró. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede la majestuosa gloria declarar? ¿A qué se refiere? ¿Al Espíritu Santo? ¿De quién está hablando? Prácticamente esto es Dios Padre. Es el Señor hablando y se refiere a Él como majestuosa gloria. A Pedro está exaltando al Padre y exaltando al Hijo. Pedro está exaltando todo lo que sucedía en ese momento y cómo Dios estaba haciendo estas cosas. Y la idea de esta frase, muy importante, ese detalle, es entender que hubo voz audible. Él no está diciendo, a mí Dios se me reveló en un sueño. A mí Dios se me reveló por medio de una visión. Estaba yo viendo los árboles y de repente se formó algo y entonces ahí me reveló Dios eso. No, Él está diciendo, se escuchó algo. Y si se escuchó algo, fíjense, yo no fui el único que lo escuchó. O sea, tú puedes ir con los otros testigos que estaban ahí y preguntarles y te van a decir lo mismo. Eso da confianza. Es como si yo llego, te platico una situación tremenda que parece que es mentira y no me la vas a creer. Y yo te digo, pero yo no fui el único que lo escuchó. Tú vas a decir, bueno. Entonces yo puedo preguntar, yo puedo verificar si realmente es real eso que me dice Tony. Aquí Pedro está diciendo lo mismo. Mira, una voz declaró esto. Y yo no soy el único que estaba ahí. Estábamos acompañados, tú puedes verificar para que veas que es muy diferente a esas fábulas ingeniosamente inventadas por los falsos. No, aquí tú tienes incluso testigos a los cuales tú les puedes preguntar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se escuchó? ¿Qué se dijo? ¿Cuándo fue?
Estos suceso que está platicando Pedro, algunos dicen que posiblemente fue el bautismo de Jesús, que en Mateo 3:17 dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Y otros piensan que fue el momento de la transfiguración. En Mateo 17:5 dice, mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Esa declaración del Padre y el énfasis con todo esto es más un énfasis en la verdad de que Jesús es el Cristo. Es un énfasis en la deidad, la divinidad de Cristo, su poder, quien gobierna como Dios con toda gloria y con todo honor, porque ahí lo dice. Eso fue lo que declaró el Padre. Y esta es una doctrina fundamental, medular para tu vida. Si tú no crees en ese Cristo, tú no crees en Cristo. Si tú no crees en ese Señor Salvador, estás perdido. Estamos perdidos, cualquiera que no cree en eso. Por eso Pedro lo argumenta de esa manera, con esa seguridad y con esa importancia. Porque ese es la confianza que podemos tener en el testimonio apostólico, en una doctrina, en una enseñanza tan fundamental para nosotros. Entonces todo lo que está diciendo aquí, este testimonio, lo que hace es darle validez a su mensaje, darle veracidad como testigos de lo que estaban diciendo, porque pueden verificar que esa sea una verdad. Entonces, evidentemente, al hablar de una verdad absoluta, estamos hablando también de que el testimonio apostólico está a la par. Ese testimonio apostólico es una verdad absoluta. Sin embargo, hay que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque no todo lo que escribieron los apóstoles es una verdad absoluta. Porque nosotros aquí en la palabra solamente tenemos ciertos libros, ciertas cartas, ciertos evangelios de todo aquello que se escribió. Hay más evangelios, pero no están en la palabra. Hay más cartas, pero no están en la palabra. Y eso, que también era, en cierta manera, cosas históricas que te están platicando ellos, no entran dentro del canon bíblico. Por eso entonces hay que ser cuidadosos. Sí, el testimonio apostólico es una verdad absoluta, pero el testimonio apostólico que está aquí, claro, no significa que mucha de esa literatura externa no sea útil. Es interesante, es útil porque data cosas históricas que pueden abonar a cierta perspectiva, pero no la vas a tomar como algo infalible. Puede tener error, puede tener fallas, pero esto no lo tiene. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto. ¿Cómo podemos estar seguros de una revelación divina aquí? Y ese es el siguiente punto. Nosotros estamos seguros en esa revelación divina que es esto. Vean lo que dice el versículo 18, segunda de Pedro 1:18. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, otra vez lo argumenta, otra vez está enfatizando, vean, nosotros, pluralidad, escuchamos esta declaración. ¿Cómo fue esta declaración? Hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Quién hizo esa declaración? ¿Quién reveló esa verdad que está platicando Pedro? Fue Dios, fue el Padre. Esa es la seguridad de la revelación divina que tenemos. Porque si viene de Dios, sabemos que podemos estar seguros en ello. Porque si viene de un fulano, quien sea, pues entonces tal vez podemos desconfiar, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos confiar en esto? Justamente porque es la revelación de Dios. Si esto no fuera revelación de Dios, no podríamos confiar en Él. Por eso, aquellos otros escritos que hay no están aquí, porque no eran revelación de Dios. Ahorita hablaremos un poco más de eso. Dice aquí el versículo, nosotros mismos escuchamos esta declaración, hablando de la declaración divina del Padre. Y esta es la confirmación total y plural de que Dios ha hablado. De que Dios
dijo algo teológicamente correcto que podemos confiar. Dice, hecha desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Y al mencionar esto, es que la mayoría de los teólogos se inclinan a pensar de que justamente fue en el momento de la transfiguración, porque está hablando de que fue cuando fue en el Monte Santo. Entonces muchos se inclinan a pensar que fue en ese momento. Dice Marcos 9, 7 al 8, entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. ¿Y qué dijo esta voz? Este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Miren, el punto no es descifrar en qué momento fue que sucedió lo que nos está platicando Pedro. Ese no es el punto, porque en las dos ocasiones nosotros podemos ver esa verdad revelada, sino lo que tratamos de enfatizar y lo que está tratando de decir aquí Pedro es que sin ninguna duda hay seguridad de que se ha revelado divinamente esa verdad, de que Dios lo reveló, de que Dios lo habló y de que el mensaje que estaba presentando Pedro es el verdadero. Pedro fue un testigo ocular de la majestuosa resurrección de Cristo. Él, Jacobo y Juan, incluso antes de eso, vieron a Moisés y a Elías, hombres que mucho tiempo atrás habían existido en la historia, justamente en la historia del pueblo de Israel. Hombres que habían ya muerto o fallecido, estaban ahí, parados junto a Jesús. Y luego, después de ver todo esto que era impresionante, era algo sobrenatural, se escucha una voz del cielo, Dios hablando. Hermanos, no existe sana doctrina que no esté fundamentada en la verdad absoluta. No existe sana doctrina que no esté confiada en el testimonio apostólico que tenemos aquí. Y no existe sana doctrina que no esté segura justamente en la revelación divina. ¿Por qué lo menciono? Cuando estaba platicando, como les platiqué al principio, de estas personas con las que conversaba acerca de su perspectiva científica de ver la vida, ¿no? Su cosmovisión científica, empezamos a hablar de los argumentos racionales, divinos, que son presentados por los cuales nosotros podemos creer completamente en esto. Si nosotros contáramos toda la información histórica que tenemos, podemos hacer un análisis que tal vez nos puede dar más confianza, ¿no? O seguridad. Y incluso podemos analizar los evangelios, todo lo que se narra de Jesús en la Biblia, para ver si hay coherencia, para ver si no hay errores. De hecho, hay una crítica textual que trata de ver los errores, ¿no? El hecho, fíjense, solamente el hecho de que diferentes autores con diferentes culturas, de épocas diferentes, de fechas distintas, hayan escrito tantos libros con tanta armonía y que no se contradigan entre ellos, eso le da muchísima seguridad a esto. Nos muestra cómo la revelación divina es perfecta, es segura. ¿Qué tan confiables son los evangelios desde un punto de vista histórico? Me llegaron a preguntar. Bueno, primero que nada, sus escritos nos hablan de la vida de Cristo. Pero ¿saben qué es lo curioso de la palabra? Es que a veces nos perdemos de vista de lo que el Señor nos ha revelado y lo importante y lo seguro que es. ¿Sabías que las historias biográficas de personas importantes que son consideradas una verdad muy confiable ocurren mucho tiempo después de la vida de esta persona? Por ejemplo, Alejandro Magno, su biografía se escribió 400 años después de su vida. 400 años. Y la gente lo toma como una obra literaria segura, confiable. Vean cuánta información, porque está muy cercano la fecha en cuanto se escribió con su vida. ¿Saben cuándo se escribieron los evangelios? Tan solo 30 a 60 años después
de Cristo. O sea, no existe un dato literario que esté más cercano biográficamente que esto, hablando de Cristo. Y la gente, el mundo dice, wow, la biografía de Alejandro Magno, que fue 400 años después, bien segura. 30 a 60 años después nos están hablando de Cristo. Y no solamente se cuenta de que hayan sido esos años después, sino fueron justamente esas personas que estuvieron con Él. Fueron personas que caminaron al lado de Él, fueron personas que lo escucharon, que convivieron, que lo conocieron. Ciertamente, los evangelios no nos hablan exactamente las mismas palabras, sino que son prácticamente como diferentes perspectivas de lo que vivieron con Jesús. Y aunque no nos dicen exactamente lo mismo, no se contradicen. Su mensaje sigue siendo el mismo. Esa es la revelación divina. Es el mismo mensaje. Decía una persona, no podemos demostrar cada detalle como grabado con cámara oculta, pero hay razones muy fuertes para considerar que los evangelios recogen una tradición histórica muy temprana y consciente sobre Jesús, muy verdadera. Y luego uno puede preguntar, bueno, pero ¿tiene la Biblia en toda su narración armonía, coherencia? Porque piensa, son más de 40 autores, más de 40 personas escribiendo, en 3 idiomas diferentes, con más de 1000 años de diferencia entre ellos. Es un tiempo impresionante. Y eso es impresionante porque esa es la preciosura, lo maravilloso de lo que Dios hace, lo maravilloso, lo majestuoso de cómo se revela, que después de analizar todo eso, sigue teniendo armonía, coherencia y un mismo mensaje. Esa es la revelación divina. Por eso estamos tan seguros en ello. Desde Génesis, con la promesa de la simiente, hasta Apocalipsis, donde el Cordero reina, la historia apunta justo a eso. Tú léete toda la Biblia y nos está hablando de eso. Esa es la historia. Aquí vemos la historia de la redención y del reino de Cristo. ¿Cómo es posible que tantos autores que ni se conocieron, de diferentes culturas, idiomas y época, escribieron justamente de eso? Es solamente la mano del Señor. ¿Saben cuál es la situación ahí? Que el autor detrás de eso, el autor principal, la mente maestra, vamos a decirlo, de todo eso, es Dios. Porque Dios se reveló ahí. Es lo que Dios utilizó para decir, conózcanme. Profetas como Isaías, siglos antes, profetizan sobre Cristo. Y Jesús llega y cumple con esas profecías. Claro, algunas otras más se han de cumplir. Incluso el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento y la ley parece que apuntan a Cristo y el cumplimiento que Él le da con su vida a todo eso. Y es impresionante, hermanos, es maravilloso. Estadísticamente es improbable que una colección de tan diversa de textos, escrita por autores de culturas y de épocas tan diferentes, construya un arco narrativo tan coherente, con tanta armonía, hablando del mismo mensaje, sin contradicción. ¿Saben por qué pasó eso? ¿Saben por qué? Porque el autor detrás de todo eso es Dios. Porque esto es la revelación divina. Por eso, usted y yo podemos estar tan seguros, tan confiados, porque es Dios hablándonos. Entonces, llegamos al punto de analizar lo que me está diciendo Pedro, la vida de Jesús. Jesús, históricamente, Él revolucionó los valores con una vida perfecta, con enseñanzas. Él no encaja en moldes de hombres revolucionarios, no.
Los revolucionarios nunca fueron como Jesús. Él no encaja en moldes de morales y éticos. No, Él era perfecto e íntegro. No solamente había una moralidad y una ética, sino que Él iba más allá, apuntaba al corazón. Él fue distinto a cualquier ser humano con su vida y su negación a la gloria que Él podría obtener. Pónganse a pensar. Yo le decía a estas personas, ¿por qué la historia, si este hombre no existió, por qué la historia se divide con Él antes y después de Cristo? Claro, me van a decir, bueno, eso es en el occidente. Bueno, no solamente el occidente, pero la mayoría del mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué un hombre sin ejército fue tan relevante? Un hombre sin riqueza, un hombre sin poder. No era emperador, no era un general. Históricamente no tendría que haber sido nada relevante Jesús. Sin embargo, lo es todo. Jesús cambió el mundo sin poder del mundo, sin sabiduría del mundo. Finalmente tenemos la evidencia, ¿no?, del sepulcro vacío. Los apóstoles que pasaron de ser unos miedosos, desleales, porque recuerdan qué sucedió, ¿no? Está a punto de ser entregado Jesús, llega Judas con los soldados, ¿y qué hicieron sus más fieles amigos y seguidores? Patitas, ¿para qué las quiero? Salieron corriendo, tuvieron miedo y fueron desleales con aquel a quien habían reconocido como su Señor, con aquel a quien reconocían como su Salvador. Lo abandonaron. ¿Cómo es posible entonces que estos hombres miedosos y desleales ahora en la historia los veamos como hombres totalmente diferentes? Se volvieron mártires valientes. ¿Cómo es posible que un hombre que huyó cuando iban a entregar a Jesús, ojo, iban por Jesús, no por ellos, y ellos huyeron deslealmente, después pasan a ser hombres que mueren por ese que había muerto y resucitado? ¿Saben por qué? Porque ellos estaban segurísimos de esa verdad. Ellos estaban seguros completamente de que ese era el Cristo, el Mesías, y ese era su Señor. No había ninguna duda para ellos. Por eso pasaron de ser hombres leales y miedosos a ser mártires valientes, que murieron por Cristo. Al mirar todo el arco narrativo de la palabra, la historia, la Biblia, lo que nos está contando desde la creación, las profecías, los evangelios, incluso el impacto histórico que tiene toda la vida de Jesús el día de hoy, nos queda por pensar una sola cosa. Cristo no solamente parece posible en la historia, no solo podemos pensar que posiblemente existió, sino que Cristo es inevitablemente creíble. No hay nada que me pueda contradecir de la historia del cristianismo. No hay nada que pueda darme inseguridad sobre la vida de Cristo. Si hacemos un análisis completo, la conclusión es: Cristo es verdad, Cristo es seguridad y Cristo vive. No hay más. Y eso es lo que está enfatizando Pedro. Cuando Pedro habla de la sana doctrina, cuando Pedro trata de enfatizar este mensaje verdadero, él les dice: vean, estamos fundamentados en esta verdad absoluta. Observen, estamos confiados en este testimonio apostólico. Estamos seguros en esta revelación divina. Hermanos, la sana doctrina no es una construcción humana, sino una verdad revelada por Dios, que fue atestiguada por los apóstoles y confirmada por la voz divina. ¿Cómo lo sé? Aquí me lo está contando Pedro, quien escuchó y quien lo vio. Ese es el mensaje verdadero que nos guía y nos sostiene con la fe cristiana. Isaías 48: se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios, el mensaje verdadero, la sana doctrina, esta revelación, dice, permanece para siempre. Esa es la realidad, esa es la confianza y la seguridad que tenemos. Así que quiero animarlos, hermanos,
a que consideremos esto. Animarlos a considerar el mensaje del que nos está hablando Pedro, pero entenderlo como ese mensaje verdadero, para que nosotros, a la luz de la sana doctrina, podamos vivir fundamentados, confiados y seguros en ese mensaje verdadero. Vamos a orar, hermanos.